Don Andrés Manque, bienvenido a Última Mirada. Muchas gracias por la invitación y muy agradado y emocionado por el inicio del eslogan. Es el eslogan de ustedes. Espero estar a la altura porque efectivamente es como lo que hacen los defensores todos los días. Es difícil explicar lo que se hace para un defensor público. Creo que es mucho más fácil explicarlo para un fiscal. El fiscal lo que hace es, a nombre del Estado, encausa, acusa, investiga a personas que han cometido delitos o potencialmente han cometido delitos, mientras que el defensor público a veces tiene que explicar la razón por la cual está defendiendo a un violador, está defendiendo a una persona que fue parte de una patota que mató a alguien. ¿Cómo se contestan? Es ustedes? difícil. Bueno, nosotros representamos personas, representamos a esa persona que está siendo imputada, pero en la función pública, de defensa pública, como garantes de un derecho fundamental, que es el derecho de defensa, nosotros también representamos al Estado. Es el Estado el que está obligado a que exista una institución como la Defensoría Penal Pública en nuestro país. Cuesta hasta explicárselo a los familiares. Bueno, pero ¿cómo van a estar defendiendo a tal o cual persona? Pero tal cual tú señalas, siempre como que uno ve las cosas en blanco y negro. Fíjate que nosotros atendemos 322.000 personas al año y de esas 48.000 son declaradas inocentes o no responsables de la imputación que se les estaba haciendo. Y bueno, eso es importante, que exista una defensa, que exista un debido proceso, que existan jueces imparciales, que exista un Ministerio Público que investigue, eso está muy bien, pero el problema es que de esas personas, más de 3.000, casi 3.100, estuvieron privados de libertad un buen periodo mientras estábamos siendo investigados, cualquiera de nosotros, y eso que estamos amparados por la presunción de inocencia. Entonces, es ahí donde se desequilibra el sistema, es fácil o sea, es difícil explicarlo a la comunidad, eso, tenemos una responsabilidad nosotros también, y es difícil a veces defender criterios que pueden ser impopulares, pero que es parte de lo que un Estado de Derecho consiste, y eso es lo que tenemos que explicar, porque si no ya pasamos a etapas que dejamos atrás hace mucho tiempo. Mira, los medios de comunicación a veces somos responsables por un montón de cosas y en este aspecto, que es el aspecto legal, quizás somos responsables de algo. Nosotros tenemos un sesgo que no necesariamente todos están conscientes que lo tienen, pero tenemos un sesgo, llamémoslo así, pro fiscal o pro Ministerio Público, por una razón muy sencilla, porque nosotros vemos un crimen y lo que nos interesa es saber quién es el responsable, y por lo tanto uno sigue mucho más la pesquisa, la investigación, los imputados, los formalizados, y a esas personas se les mira ya de antemano con algún grado de sospecha. No le damos probablemente en las notas al principio la equivalencia a la posibilidad de que la persona sea inocente cuando está acusada por un fiscal en un principio, hasta finalmente lo que resuelva el juez. Y por lo tanto hay un desequilibrio que es algo que ha sido bien estudiado en distintas partes, porque no solamente pasa en Chile, pasa en montones de lados. El fiscal tiene una cierta aura de protección de todos los demás sobre la base de la acusación que va a hacer. Bueno, pero para que eso tenga todo un sustento, coherencia y legitimidad, tiene que hacerlo en un ámbito en que todos tengan derechos a defenderse en una intensidad igual a la acusación. Y eso es lo que a veces la gente no entiende. Tú mismo mencionabas que a veces aparecen mensajes dentro de medios de comunicación. Si es que una persona tiene derechos, una persona que está privada de libertad, como si fuera un marciano o una persona que no tiene o no corresponde a un reconocimiento de su naturaleza y su dignidad humana. Aquí tenemos responsabilidades todos, y los medios de comunicación también. Una persona puede tener una opinión determinada y a veces desde algún punto de vista contraria a los derechos humanos. A mi hija mayor la han asaltado un par de veces, uno se indigna, y si me hubiera tocado, porque fue un poco violento, si me hubiera tocado, seguramente estar presente ahí hubiera reaccionado de otra forma. Pero hay ciertas organizaciones, hay ciertas autoridades, hay ciertas instituciones, los medios de comunicación tienen una responsabilidad en cuanto a la información al público. Entonces, hay ciertas normas de convivencia básicas que no las podemos dejar de lado. Además, si es que
las encuestas de seguridad nos indican que la única tasa que estamos muy por sobre cualquier ámbito en Latinoamérica es la tasa de percepción de temor o percepción de inseguridad, que estamos desde el año 2008 con sobre el 80%, 8,4, 8,8 ahora y el año pasado, el 2017. Y respecto a los encuestados, su fuente de información mayoritaria, por sobre el 50%, noticiarios de televisión. Sí, y eso es una falacia lógica que se llama la heurística de disponibilidad, que se enseña, yo la enseño en mis clases, y que tiene la característica de que por mostrar demasiado un determinado tipo de delito, tú lo que alteras es la percepción de la gente de la frecuencia de ese delito. No es que tú alteres quién es culpable, claro, quién no es culpable, los hechos del delito. Es la percepción de frecuencia del delito. La gente empieza a creer que ese delito es mucho más frecuente de lo que verdaderamente es. Por ejemplo, en el caso de los homicidios, nosotros debemos tener, creo yo, una de las tasas más bajas de América Latina de homicidio. Lejos la más baja. Lejos la más baja. 3,3%. Pero si tú hicieras una encuesta, yo tengo la impresión de que la gente cree que debe ser 5, 6 o 10 veces más. O que está aumentando. O que está aumentando. Y no es así. Ni ha aumentado en los últimos 10 años. Somos la más baja por lejos, nos sigue, empieza Argentina, Ecuador con tasas de cerca de 6. O sea, el doble de la que tenemos nosotros. Ni hablar de ahí para arriba, Brasil, México, 30, 40, Trinidad, Tobago, Honduras, Salvador, 60 por 100.000 habitantes. O sea, estamos en un país que tiene niveles de delincuencia completamente acotados y un niveles de violencia también bastante reducidos. Lo que pasa es que cada hecho ilícito, naturalmente que es reprochable, ¿ah? Y es importante que funcione el Estado de Derecho, se apliquen las sanciones justas, pero no podemos perder de la visualización de la racionalidad y el real contexto en que nos desenvolvemos. No estamos en el Far West, no tenemos un desborde de delincuencia juvenil, aunque seguramente a la gente eventualmente le podría gustar que nosotros dijéramos eso, pero es que no es verdad. ¿Ah? Del 2011 hasta la fecha han ido descendiendo brutalmente las denuncias en contra de jóvenes infractores. La otra vez aparecía una noticia, no me acuerdo un medio, pero un medio escrito, no sé si me acuerdo, pero no sé si lo puedo mencionar. 110.000 jóvenes detenidos en los últimos 3 años. 110.000. 110.000. Y en los 4 meses del 2018 ya llevamos 9.070. Y en la notita, lo que significa una disminución de un 15% de las detenciones en comparación con los otros años. No significa que las 9.000 de ahora sean pocas, ojalá fueran ninguna, eso no va a pasar por la forma como nosotros tenemos estructurada nuestra sociedad y como las tiene el mundo occidental, y bueno, y cualquiera cultura, pero tenemos que poner las cosas en un contexto real, porque si no, simplemente vamos a privilegiar la privación de libertad mientras investigamos a una persona, luego mientras lo sancionamos, y este es un círculo que no es vicioso, es re vicioso, porque las tasas de reincidencia que tenemos son precisamente los que generan los ilícitos que luego son más graves en el comportamiento de, y además de las personas. Y además que hay otro factor, que las posibilidades de que cualquier persona pueda ser parte de una investigación penal es bastante alta en general. Tú, por múltiples razones, puede ser por error, puede ser por equivocación, porque saliste con 3 tragos de más, porque manejando, porque cualquier razón que haya, porque tuviste, qué sé yo, una situación tributaria. O un arrebato. Un arrebato, te picaste. En cualquier momento tú puedes caer en una situación penal. Y en ese caso, lo que uno espera es que ojalá toda la ley funcione para garantizarte los derechos, en el sentido de que no te puedan condenar por nada que sea mayor que lo que dice estrictamente la ley para lo que hiciste, digamos. Y que mientras te están investigando, uno pueda ejercer todos sus derechos en libertad. ¿Eh? Porque también está empíricamente comprobado que si yo llego preso al juicio, las posibilidades de condena ya suben un 30 o 40% más sobre una persona que llegue en libertad al juicio, independientemente de los hechos que se estén investigando en cuanto a los medios de probatorio y que esté todo relativamente equiparado. Entonces, es complejo. Fíjate que en adolescentes, el 72% de los jóvenes que están
en prisión preventiva, en internación provisoria se llama para el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, luego no son condenados a una pena privativa de libertad. O sea, tuvieron una pasadita por el encierro, en las condiciones que nosotros sabemos que encerramos a las personas en nuestro país, que pueden ser mejores que en otros lugares de Latinoamérica, pero conocemos cuáles son las condiciones, generando un contacto criminógeno, digamos, aumentando los niveles de exclusión, y una cosa que pasa a ser casi anecdótica. Aseguramos con una privación de libertad de 3-4 meses durante la investigación que repitan el año. Y la repitencia escolar está comprobada con antecedentes que cruzó la Facultad de Economía y Negocios de la Chile, del Ministerio de Educación y la Defensoría, está comprobado que aumenta en 2,5 puntos porcentuales la posibilidad de perder, digamos, del abandono escolar. Y el abandono escolar tiene 3 puntos porcentuales digamos, de acreditación de aumento de personas que luego en el futuro inciden en hechos ilícitos, y sube más de 5 respecto del 30% que tiene menos recursos económicos en nuestro país. Entonces, cuando uno trata de poner racionalidad al debate y la privación de libertad, no es que los defensores estemos en contra del uso de la privación de libertad, si lo hacemos y mucho. Si lo que pasa es que hay que tener una mirada más amplia. Encerramos mucho preventivamente durante la investigación, sancionamos mucho, por eso nuestras cárceles están llenas, pero hay que ponerle un poquito a lo que toda la evidencia empírica nos está diciendo que estamos fallando, que es precisamente tratar de quebrar esa historia de exclusión con programas de inclusión que permitan insertarse a las personas y evitamos o disminuyamos los niveles de reincidencia que tenemos hoy día en nuestro sistema. Andrés, si es que mañana se hiciera un referéndum sobre si se debe o no se debe reponer la pena de muerte, ¿cómo crees tú que diría la gente el resultado? Yo creo un 70% a favor. Yo también creo lo mismo. Yo creo que un 70% diría sí, hay que poner la pena de muerte. Y creo que en gran medida... ¿Y no lo conversamos esto antes? No lo conversamos, no. Y yo creo que en gran medida, porque todas las personas que votan a favor de que haya pena de muerte no se imaginan nunca estar en una situación donde probablemente ellos puedan pasar por una pena de muerte. Son siempre otros los que van. Son otros, son como unos Ahora, extraterrestres. pero eso te habla de un país que a pesar de que sus leyes abolieron la pena de muerte, todavía creen, como lo dicen algunas personas, en el caso, por ejemplo, de los ecuatorianos maltratados y torturados en la cárcel, eso hay que matarlo. Eso, ¿por qué tenemos que tenerlos en la cárcel? Porque yo creo que hay un pensamiento en ese sentido. Sí. Ahora, está dentro de lo que estamos conversando al inicio. O sea, hay un impulso, hay un debate que nos lleva a eso. Hay una responsabilidad de los medios de comunicación, no es única. Hay responsabilidades de los intervinientes del sistema, Poder Judicial, Ministerio Público, nosotros, las policías, los órganos auxiliares, el Ministerio de Justicia, en orden a que no hemos sido capaces de generar una legitimidad, una confianza en la ciudadanía a propósito del sistema de justicia que funciona a la luz de cualquier persona que venga de afuera o que de afuera lo mire de una forma que es un ejemplo en Latinoamérica, donde dice, bueno, mira lo que está diciendo este tipo, pero es que es así. Y eso es una responsabilidad nuestra, estar con los niveles de confianza que tiene la gente respecto de su sistema. Yo creo que algo también que incide en esta mirada más represiva es que tenemos periodos de gobierno muy breves, de 4 años. Entonces las agendas cortas están a la orden del día, no por buena o mala voluntad de nuestras autoridades, sino que en definitiva un gobierno de 4 años, entre que se instala y luego el último año ya está en elecciones, lo que puede hacer es trabajar para un periodo de 1 año y medio. Todo esto que estamos hablando, de cómo se hace un trabajo comunitario, territorial, de inclusión, que quiebre las conductas disruptivas. Necesita 20 años. Una mirada que nuestro modelo, nuestro sistema democrático, quizás sea una barrera que tenemos que analizar para llevar este debate a algo un poco menos politizado. Ahora, déjame decirte que también hay otra cosa, creo. Para que el 70% que más o menos... Tú dices, y yo concuerdo, estaría dispuesto a que haya pena de muerte, si que tú lo aumentas la pregunta y tú dices, ¿tú crees que personas, por ejemplo, que hayan sido acusados de violación reiterada o que hayan sido acusados de homicidio, merecen tener un juicio que puede durar, qué sé yo, un determinado tiempo? Y que le cuesta al Estado y que le cuesta al Estado una cantidad enorme de lucas, o quizás una vez detenido, básicamente se diera
Y yo creo que no va a ser, por cierto, 70%, y quizás poco, pero vas a tener un porcentaje nada despreciable de gente que va a decir, yo creo que a esa persona hay que matarla al tiro. Grave problema. Y eso no tiene que ver, creo, no tiene que ver con la situación propiamente tal, tiene que ver con algo cultural. Nosotros no tenemos educación, así como no tenemos educación cívica, no tenemos tampoco educación respecto a los derechos de cada cual en sociedad. Pero tampoco mostramos la otra cara de la medalla. O sea, no la mostramos a este delincuente despreciable que se le acusa de hacer tal cosa, y eso está presente. Y sobre todo en las etapas tempranas, cuando fue detenido, cuando fue llevado a una audiencia de control de detención o cuando fue formalizado en que se ha desnaturalizado la audiencia de formalización, que es una audiencia de garantía para que esa persona que está siendo investigada sepa exactamente por qué se le está investigando, puede ejercer su derecho de defensa y le digan el plazo que va a durar la investigación. Hoy día es un debate entre que en el fondo se pone toda la carne a la parrilla y obviamente si se piden las penas del infierno, luego la comunidad, ¿cómo va a pensar de que esa persona, si salió absuelto, esto es por un arreglín? Seguro que aquí corrió plata. ¿Cómo? Si es que ya yo vi todo lo que se dijo en esa audiencia, ¿cómo van a decir ahora que no sé, un problema, una prueba, o no era este otro? Tenemos un problema. Fíjate que yo vengo de Calama la semana pasada, en una actividad de la Defensoría que complementamos con otras varias, y nos tocó participar con una banda de música andina con instrumentos eléctricos del Centro Penitenciario de Calama. Seis adultos, unos mayores que otros, diría entre 55, 60 años y 30 años, tocando en forma extraordinaria, muy emotivo, fuera del recinto penal, su familia escuchándolo. Terminado el concierto, Gendarmería de la región de Antofagasta, particularmente el subteniente que estaba a cargo de la custodia de estos internos, permitió que se acercara a su familia en un ámbito de visita que es distinto de verlo en la cárcel. O sea, y estuvieron compartiendo durante media hora, 45 minutos, con sus hijos menores, con sus mujeres, con su madre, algunos, preocupados de si es que podíamos gestionar recursos para que pudieran renovar los instrumentos, que ellos están metidos en la música, si es que podemos contratarle un profesor. Uno, si conoce esa historia, bien podría pensar, bueno, eso que están haciendo seguro que le sirve a la sociedad, que lo que espera es que estas personas se inserten y que no vuelvan a cometer un ilícito, que asegurarles, ¿sabe qué? Mira, te quedan 2 años, hay que pongámosle 5 más, para que estés 7 años más. ¿Para qué? Metido en las cárceles que tenemos en nuestro país, cuando ahí hay un camino que es muy distinto a lo que uno pudiese pensar de que esa persona es irrecuperable la posibilidad de ellos de insertarse. Eso de sentirse incluido en un acto público tiene un valor inconmensurable y son las cosas que son como una línea en el agua, que además no se saben. Y que en el fondo muestran la otra cara de esta medalla. Pero déjame ponerte en una situación más dura. A ustedes les toca defender, como parte de la Defensoría Pública, a aquellas personas que han hecho crímenes brutales, y que ustedes saben que han hecho crímenes brutales. Y no todo el mundo entiende por qué el abogado tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para que esa persona tenga el castigo que se merece, pero no ni una coma más. Y desde ese punto de vista, ¿cuál es la lógica o cuál es la reacción del defensor público cuando tiene que defender a una persona que, junto con otras, mató intencionalmente a alguien, incluso hizo escarnio de eso, se jactó de esa situación? Mira, dos formas de abordar ese problema. Bueno, lo primero es, efectivamente, nosotros defendemos a inocentes y culpables, y luego defendemos a personas que han sido condenadas hasta el cumplimiento íntegro de esa pena. Lo primero es que hay que ponerse en la situación, de nuevo, de quién está respondiendo. Nosotros no representamos a la víctima puede tener como la odiosidad o de entender por qué va a tener derecho. Nosotros estamos en representación del Estado y hay un primer estadio de reflexión que es igualdad ante la ley, es un principio mínimo.
Si le pasa eso a mi hermano, que comete un crimen atroz, bueno, yo me voy a preocupar, si está viendo a preocuparse, pero lo puse en ejemplo por lo que se me ocurrió. Me voy a preocupar que lo defienda seguramente el mejor abogado, y si no tiene antecedentes, que se acredite esa atenuante, si tiene otra circunstancia más, que la logre acreditar y que le impongan la pena que corresponda. Bueno, respecto a una persona que no tiene recursos y que es de estos que están medios invisibilizados, bueno, el Estado tiene que poner ese mismo estándar, un estándar de igualdad ante la ley. Y si nosotros defendemos a un extranjero o defendemos a alguien miembro de un pueblo indígena, sabiendo la discriminación de base que hay en nuestra sociedad y en nuestro sistema, los problemas de comunicación, bueno, tenemos que hacer todavía un poco más para llegar a ponernos en una situación de igualdad ante la ley. Esa es la razón que establece que en un Estado de Derecho todos tienen derecho a defensa por un tema de debido proceso, igualdad ante la ley y presunción de inocencia. Desde el punto de vista de la Defensoría Penal Pública como concepto interno, nosotros desde nuestro nacimiento, el año 2001, partimos como programa el 2000, pero desde marzo del 2001 ya como institución creada normativamente, nacimos sin objeción de conciencia. Y eso es algo que lo tienen internalizado todas las defensoras y defensores. Nadie se cuestiona lo que tú me estás planteando. Yo cuando veo el debate del aborto, por ejemplo, en espacios, bueno, un médico privado podrá hacer, pero un médico público uno dice, bueno, pero ¿cómo? Si esto uno establece que hay una normativa, uno tiene que velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Los defensores, respecto de esas circunstancias, ninguna duda, ninguna reflexión, ni plantear, oye, ¿por qué tenemos que hacer esto? No, se sienten mandatados por el Estado a ser garantes de un derecho fundamental que le asiste a todos los ciudadanos de este país, a todos los extranjeros que pisen el territorio. Yo sé que la pregunta que te voy a hacer raya en una ficción que uno más la ve en la televisión que en la realidad quizás, pero ¿qué pasa si es que tu defensor capta que está haciendo mal la pega el fiscal y por lo tanto puede ser de que tu defendido, siendo culpable, salga libre? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sí, está bien, sí. Yo lo entiendo. Pero no hay ningún tipo de compromiso con, qué sé yo, la sociedad, el mismo Estado, al liberar a alguien que eventualmente puede volver a cometer un crimen porque el otro se equivocó, tú sabiendo y notándolo. Que uno tiene un compromiso desde el punto de vista, nosotros como institución, con el funcionamiento del sistema. Y el sistema tiene que estar equilibrado para que operen adecuadamente y en forma democrática y en forma sin discriminación, igualitaria, con garantía. Y el mandato legal del defensor es representar los intereses particulares de su defendido. No estamos representando a la sociedad, no representamos alguna visión de política institucional. No vamos a recurrir o dejar de recurrir porque nos puede generar una jurisprudencia compleja para otros casos de la Defensoría. Esas decisiones van exclusivamente en beneficio de los intereses particulares de la persona que nosotros estamos defendiendo dentro de un marco de probidad, de juego limpio, que está garantizado en el control que nosotros hacemos con los estándares de defensa que están desde el punto de vista técnico-jurídico, del ejercicio del mismo de la defensa, de la dignidad de la persona, la información, la atención en oficinas y la gestión que tienen que hacer los defensores en la información de sus casos. Eso es obligación de ellos. O sea, si una persona le dice, mira, yo tengo una prueba falsa o mira, me conseguí no. Ahí entramos en otro contexto, pero mire, nosotros vamos a tener que subvencionar el trabajo del fiscal o no alegar algo respecto del juez porque este juez no sabe mucho, cosas que no pasan. Tú dices que es ficción, es verdad, ficción. Es menos ficción de lo que parece. No, son ficciones. De verdad no pasa tanto. No está en el defensor cumplir esa función y de nuevo, por un tema de igualdad ante la ley, un defensor privado lo que tiene que hacer es resguardar los intereses de su cliente con las normativas que así lo establecen, con ética, con probidad y guardando las reglas del juego limpio. Estamos terminando, pero te quiero preguntar por un poco lo que gira en torno a, por ejemplo, el caso de los ecuatorianos que fueron torturados, ellos
asesinaron a una persona. ¿Qué tanto ese tipo de hechos que causan impacto, que además los medios de comunicación los relevamos a primeras planas, porque son casos que efectivamente remecen a la sociedad, qué tanto todos los antecedentes de eso puede impactar en la decisión de un juicio? Es decir, que alguien se impacte tanto como, por muy choro que sea, por muy juez que sea, por muy... que uno note, no necesariamente lo que piden algunos, que estos gallos lo que merecen es que los maten o qué sé yo, que no les den galletitas, como dijo Claudio Bravo, sino que... Un tejo un poco pasado. Exactamente. Son extranjeros, mataron a una persona chilena, ¿qué es lo mínimo que le pueden dar? ¿Qué es lo mínimo que le pueden hacer? Que le den una pateadura fuerte dentro de la casa. Y la gente está esperando algo más. Algo más. ¿Qué tanto se puede impactar, por ejemplo, incluso a un juez que enfrentado a esta cosa dice... Defensores, fiscales, jueces... Todos leen los diarios y somos personas y uno pudiese tratar de argumentar, no, en el rol, en la función, somos inmunes a esas visiones o no somos volubles a esas situaciones que pueden complejizar la decisión. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que impacta, importa y se tienen presente. Porque cuando uno plantea, bueno, pero un juez frente a un hurto no lo va a condenar por homicidio. No, pero en el juego que entra en una definición de análisis de acuerdo a la sana crítica de ciertos elementos que se están incorporando, uno puede cargarse para un lado o para otro, de acuerdo a la carga que ese caso le está generando a uno como persona. Yo creo que es indudable que afecta, digamos, ¿no? Uno quisiera pensar, bueno, llevémoslo al 0% de error, cada uno está en su rol. No es así. Nosotros tenemos en el proyecto Inocente que tú conoces y hemos conversado de eso, o has conversado con otras personas de la Defensoría, ejemplos muy claros de error judicial que son bastante burdos. O sea, hubo una intención de sancionar y luego, afortunadamente, dentro del juicio, se pudo acreditar la completa inocencia, pero durante la investigación, tanto juez de garantía como fiscal, a mí no me gusta hablar en contra, yo siempre siento, y no estoy hablando en contra, sino que hay casos del proyecto Inocente que también son responsabilidad por el mal ejercicio de la defensa. Pero uno se da cuenta, bueno, pero aquí no costaba nada con haber mirado lo que estaban diciendo. Si habían dos archivos en una imagen, un caso, por ejemplo, de una violación, y en el archivo, bueno, había uno editado por la víctima y otro en que muestra, mucho más largo, cómo se había preparado toda la escena para hacer creer que esto iba a ser una violación, y no hubo una intención de haber investigado eso, o haberlo visto, o haber dicho, bueno, ¿sabe qué? Vamos a realizar las diligencias que está pidiendo la defensa para ver si logramos comprobar la versión contraria. No, se llega hasta el juicio, pero el juicio pasa un año o un año y medio después de la prisión. Y por último, ¿qué le falta al sistema chileno, el sistema penal chileno, a juicio tuyo, para tener, qué sé yo, un estándar de excelencia? Entendiendo que puede ser que lo tenga, pero tú lo ves. Hay mucha discusión sobre que la justicia se impone básicamente a un tipo de clase social y no a otra, una sensación de impunidad para un montón de cosas que son delitos económicos. Por lo tanto, uno tiene derecho a preguntar, a ver, ¿qué tanto el sistema cumple con lo que, lo que fue diseñado? Uno que es completamente objetivo, el otro lo voy a decir desde el punto de vista de nosotros como defensores, lo que hace falta. Uno es tener la última pata que quedó de la reforma procesal penal cuando se diseñó por allá por fines de los 90, que es tener un sistema de ejecución de pena. O sea, una persona que es condenada a una pena privativa de libertad o al medio libre, que haya un seguimiento, jueces especializados que puedan determinar eventualmente que una persona que está en el medio libre por quebrantamiento pase a un encierro, una persona que está en encierro por comportamiento pueda salir en libertad con tasas de reincidencia mucho mejores en los que salen antes de la reclusión completa. Eso que nos pone en la línea de verdad de modelos o programas de
controlados jurisdiccionalmente de reinserción y rehabilitación, es lo que le hace falta al sistema chileno que no tenemos, y de verdad yo celebro que tanto el ministro de Justicia como el presidente de la Corte Suprema están en ese debate, porque es algo que necesitamos de verdad para cerrar el ciclo del funcionamiento del sistema de nuestro país. Que le hace falta desde el punto de vista nuestro, se perdió el equilibrio que teníamos el año 2000. De verdad, en discusiones de prisión preventiva, hoy día está como 2 más 2, 4, queda preso. La imputación es grave, tiene algún antecedente. No miremos si esto tiene fines de procedimiento, si es bueno para la investigación, si realmente hay un peligro para la sociedad. No, o sea, esta imputación es grave, me queda preso. Entonces, tenemos muchas personas presas, amparadas por la presunción de inocencia, que están no solo viéndose afectadas ellas. O sea, las tasas de reincidencia a propósito de la prisión en Chile son muy altas, entonces nos estamos haciendo un flaco favor. Y lo mismo con ciertas facultades que se le han entregado a las policías. Hoy día tenemos como 4 catálogos de vinculaciones de las policías con los ciudadanos a propósito de distintos tipos de control. Control de identidad investigativo, control de identidad preventivo, control de tránsito, investigaciones, resoluciones judiciales de orden de detención. Y esa laxitud y esa diversidad de normativas lo que va a generar, por una parte, es vulneración de derechos de personas que no saben que les asisten ciertos derechos y eventualmente abusos policiales, insisto, no por la intención de hacerlo, porque exceden sus derechos, porque ya hay una confusión cuando las normas que rayan o pasan la frontera de lo legítimo y lo legítimo, porque ya empiezan a vulnerar derechos fundamentales, son muy, o debiesen ser en un Estado de Derecho, muy restrictivas. Yo creo que se perdió un equilibrio en esos dos ámbitos y debiésemos recuperarlo, pero esa es la parte que estamos viendo nosotros. Seguramente, eventualmente, el Ministerio Público tiene otra visión al respecto, pero me parece que estamos en un desequilibrio que luego generamos una expectativa. Una persona que estuvo un año y medio preso, y en el juicio oral un defensor público que saca libre, realmente la ciudadanía queda medio mirando para otro lado, no lo entiende. Andrés Manquén, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en Última Mirada. Muchas gracias a ustedes por poner o intentar poner otro punto de vista en este debate. Muchas gracias. Volvemos en un ratito.